Muy buenos días y feliz Navidad. Que no se nos olvide que todavía estamos en tiempo de Navidad, así que todavía hay mucho de qué profundizar de este gran misterio que Dios se encarna, que Dios se acerca a nosotros. Es increíble pensar cómo Dios, el Eterno, el Todopoderoso, se hace frágil como uno de nosotros. Y al mismo tiempo hay que sorprendernos que esa fragilidad humana adquiere toda una dimensión, como el Evangelio de San Juan lo dice, nos da la capacidad de poder hacernos como Dios, como Él. Pero todo radica en poder recibir la luz, la verdad, de recibirlo a Él en nuestras vidas. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que si bien es cierto, no voy a decir que no, aunque creo que a veces algunos exageramos, si bien es cierto que a veces la vida del sacerdote es una vida muy cansada, muy agotadora, quizás no tanto por las actividades que tengamos, sino por las expectaciones que tenemos que cumplir con toda la gente. Es decir, todos esperan que el sacerdote sea la persona amable, sonriente, que siempre esté cantando, que siempre esté feliz, de buen humor. Y a veces nos cansamos porque soy consciente de que hay que poner el mejor rostro cuando llega alguien a la parroquia, aunque llegue a quejarse, aunque llegue, a veces estoy con medio plato de sopa o apenas lo estoy sacando y dicen, padre, llegó alguien a que le bendiga esto y estoy entre, ¿como mi caldito o voy y bendigo aquello o atiendo esto o a veces es cierto. A veces sí tenemos el día muy ocupado, a veces sí son muchas actividades y tenemos que estar cambiando de escenarios, de bauticé a alguien, fui al funeral de alguien, enterré a alguien, ahora tengo que casar a alguien y en la tarde me hablan para ir a visitar a un enfermo, más aparte todas las cosas de la oficina. A mí me sorprende mucho cuando veo a algunos sacerdotes compañeros que ellos sí tienen siempre esa energía. Hay ocasiones que yo cierro la puerta y me quito los zapatos ahí mismo en la oficina, en donde estoy cansado. Pero veo que hay algunos compañeros que siempre tienen esa fuerza, esa alegría, ese entusiasmo. Y también voy a decirlo, ha habido días en donde yo me siento lleno de fuerza. Y cuando me pongo a pensar, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el secreto? Ver, por ejemplo, a tantos santos que se desgastaron completamente. ¿Cuál es el secreto para siempre estar llenos de Dios, llenos de gracia, llenos del Espíritu y en la medida de lo posible poder dar lo mejor de nosotros a todos los que se acercan? Bien, el Evangelio del día de hoy creo que nos da el secreto de Jesús. Escuchemos muy bien, porque quizás esto a ti te va a interesar muchísimo. ¿Cuál es el secreto de una vida exitosa? Si así pudiéramos llamarlo. Dice así: Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu Santo. Y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Hago una pausa, continúa el Evangelio, lo voy a leer, pero hago una pausa. Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría siempre estar impulsados por la fuerza del Espíritu y no por las carencias de la carne? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría siempre tener ese entusiasmo, esa frescura, ese ardor, ese amor, esa sonrisa, esa palabra perfecta, el consejo sabio? ¿A cuántos no nos gustaría ser guiados por el Espíritu Santo y además gozar de buena fama y además poder enseñar con destreza, con sabiduría y además ser alabado por todos? Yo creo que a todos nos gustaría eso. Son las cualidades que en cualquier currículum sonarían a persona exitosa. ¿En qué radica eso? Continúa el Evangelio. Vino a Nazaret, donde se había criado, y entró según su costumbre
costumbre en la sinagoga el día sábado. Me detengo, voy a estarme deteniendo en esta ocasión. Entró a la sinagoga según su costumbre. Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga. Para nosotros es el día de hoy lo que es la iglesia, la parroquia, el templo. Jesús tenía por costumbre ir al templo, a orar, a participar de la liturgia, de la fraternidad, escuchar la palabra, alimentarse. Lo tenía por costumbre. ¿Es costumbre tuya ir al templo, ir a misa, ir a orar, ir a misa, frecuentar los sacramentos? Ahora, espérame, no se trata que Jesús lo hacía por costumbre, así como por rutina. No, el texto continúa. Se levantó para hacer la lectura. Es decir, Jesús tenía un rol activo en el templo, en la sinagoga. Jesús no era ningún calentabancas ahí, sino que participaba. Y no solamente de una manera servil, sino que, continúa el texto diciendo, y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde está escrito. Y Jesús lee la palabra de Dios, el texto que se le da. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Hasta ahí pudiéramos decir, ay, pues eso también yo lo hago. Yo voy al templo, yo participo activamente, también leo a veces en la misa, ¿verdad? Presto algún servicio, soy ministro extraordinario, también canto. Pero escucha, y creo que aquí está la diferencia. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Y comenzó pues a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Hoy. Jesús cumplía la palabra de Dios. Jesús era obediente a la palabra de Dios. No iba al templo como adorno, como un barniz, sino que él vivía lo que creía. Él vivía lo que celebraba. De tal manera que este texto dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres. Jesús predicaba la palabra. Para proclamar la liberación a los cautivos, Jesús también proclamaba la liberación a los cautivos, liberaba a los endemoniados. Me ha enviado a proclamar, dar vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Jesús hacía obras de misericordia. Por donde él pasaba, iba haciendo el bien. Lo que él leía en la Sagrada Escritura decía, hoy se ha cumplido. Pudiéramos decir que Jesús sí hacía la tarea, porque esto él incluso ya lo cumplió antes. Ya estaba haciendo esto, ya era ungido por el Espíritu Santo. Lo leímos en el primer párrafo. Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu. Y por donde iba pasando predicaba y era admirado. Llega a Jerusalén, a Nazara, entra como su costumbre. Es que esto era la costumbre de Jesús. A nosotros se nos está olvidando mucho el tener aspectos devocionales, hacer sanas costumbres. A veces tenemos muy malos hábitos. ¿Cuáles son los buenos hábitos que tienes? ¿Cuáles son las buenas costumbres? Y no por hacerlo rutina, sino por darle sentido. Jesús no era ningún calentabancas. Él sí vivía eso. Hoy se ha cumplido. Jesús lee la palabra y la vive. Lee la palabra y la vive. Esto también me lo aplico yo. Hay que vivirlo. Si no, muy fácil vamos a estallar, muy fácil vamos a estar de mal humor. Que aunque alguien me diga, padre, pero sí se vale que de repente se enoje, sí se vale que de repente se canse, sí se vale que de repente diga, no tengo hambre, hoy me como primero mi sopa y que me esperen un momento. Se vale.
pero no se vale andar por la vida sin el Espíritu Santo. No se vale andar por la vida sin vivir la palabra de Dios, y para eso hay que leerla. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y de la seguridad con la que hablaba. Alguien que no vive, no tiene seguridad. Alguien que no vive es completamente inseguro. Jesús, porque vive y sabe de lo que está hablando, habla con seguridad, pero no una seguridad de alguien prepotente o arrogante, sino que aquí sus hechos hablan también por él. Nosotros el día de hoy pudiéramos preguntarnos, ¿queremos tener éxito? ¿Queremos ser guiados por la fuerza del Espíritu Santo? ¿Queremos vivir en esa libertad de los hijos de Dios? Y aunque a veces la gente se moleste con nosotros por algo que hayamos dicho, aún esas cosas que digamos deben de ser guiadas por el Espíritu Santo, porque Dios no nos llama a calentar oídos, sino a mover corazones, y a veces una palabra fuerte, a veces un gesto duro, cuando es con la unción del Espíritu Santo, puede mover el corazón. Recordar, por ejemplo, al Padre Pío. Al Padre Pío, wow, yo creo que el día de hoy, si él estuviera aquí por lo menos en este país, escuchando confesiones, ya hubiera recibido muchas demandas de ética e integridad en el ministerio. ¿Quién sabe cuántas acusaciones no tendría ya? Porque el Padre Pío sí que era una persona muy fuerte. Él a veces gritaba en el confesionario. Cuando veía que alguien estaba allá balbuceando y diciendo cosas, él gritaba, ¡basta! ¡No me quites el tiempo! ¡Vete! Si no vienes arrepentido, ¿a qué vienes? A veces esos gestos duros que de repente te pueden enojar, cuando son ungidos por el Espíritu Santo, estás haciendo la obra de Dios. El Padre Pío cuentan que cuando él escuchó, no lo sé si sea verdad o no, hay que reflexionarlo. Dicen que una persona le habló a él mal de un mal obispo. Esta persona no estaba mintiendo. Al parecer ese obispo no era bueno. Era un obispo muy malo. Y este personaje le estaba dando un chisme al Padre Pío del obispo. Y lo que hizo el Padre Pío fue darle un golpe en la cara, un trancazo. Y le dijo, aquí no me vienes a hablar mal de un obispo. La persona se fue totalmente humillada porque el Padre Pío lo hizo frente a otras personas. Al día siguiente regresó aquella persona devastada, pidiéndole perdón, diciendo, es cierto, ¿quién soy yo para juzgar? Necesitamos vivir bajo la unción del Espíritu Santo y tener esa fuerza interior que nos ayude a sonreír cuando tenemos que sonreír, a enojarnos cuando tenemos que enojarnos, pero sobre todo que nos ayude a cumplir cada día el propósito de nuestra vida. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la gracia, el Dios que nos acompaña cada día, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que habría muchas cosas que reflexionar en estos días. Es Navidad. Ya casi estamos en el ocaso de la Navidad, de este periodo de Navidad, tiempo litúrgico de la Navidad. La pregunta es, ¿cómo la viviste? ¿Por rutina? ¿Ya quitaste todos los adornos de Navidad? ¿Ya metiste en una cajita el nacimiento y hasta el año que entra? Eso es externo. En tu corazón, ¿todavía suenan los cantos, los villancicos? ¿O ya también eso ya se apagó? Porque allá afuera, allá en el radio, en la televisión, ya no se habla de la Navidad, aunque todavía estamos en Navidad. ¿Qué es este tiempo para profundizar el amor que Dios nos tiene? Creo que el Evangelio del día de hoy nos debe de poner a reflexionar en esto. ¿Cuáles son nuestras costumbres? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Quién rige los sentimientos de nuestro corazón? ¿Hacia dónde vamos? Que tengas
un excelente día.